Veamos esto, ¿sí? El tema es regla de la cadena. Dice, si G es derivable en X y F en G de X, ¿verdad? Por lo tanto, la función compuesta f de x igual a f compuesto g de x, que es igual a f. Dense cuenta que cuando hablamos de una composición, estamos diciendo que el contradominio de la función g pasa a ser el dominio de la función f. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que nos referimos. Vamos a derivar la composición entre funciones. Dice, esa función f de x mayúscula es derivable en x y f' está dada por el producto. Sería, la derivada de la composición es igual a la derivada de la función que está fuera de la composición, que sería la f, ¿sí? Copiamos lo de adentro, por la derivada de la función g, que es la que está dentro de la composición. Entonces, en la notación de Leibniz, ¿verdad? Si tanto y es igual a f de u como u es igual a g de x, dense cuenta que aquí lo que está es disfrazada la composición, porque si estamos diciendo que y es igual a f de u y u es igual a g de x, entonces y es igual a f compuesto g, ¿verdad? Entonces nos dice, diferenciarle por lo tanto la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de la y con respecto a u, ¿verdad? ¿Sí? Que es la derivada de la f con respecto a x, que es lo que se ve en este pedazo que está aquí, por la derivada de u con respecto a x, que es la derivada de g con respecto a x. ¿Ya? Eso sería lo que vamos a ver como regla de la cadena. Y lo que vamos a hacer es, vamos a discutir un poquito la demostración de, una de las demostraciones. No es la del caso general, pero sí por lo menos nos va a dar una idea de cómo, de que este teorema es válido. ¿Sí? Entonces hagamos la demostración. Hagamos demostración. Muy bien. Entonces lo que nosotros queremos derivar es, vamos a empezar diciendo que la función f mayúscula de x es igual a f compuesto g de x. ¿Sí? ¿Es claro lo que es una composición entre funciones? ¿No? Bueno, miren pues, miremos aquí, hagamos una nota marginal, ¿sí? Solo como ejemplo. ¿Sí? Supongamos que f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Y que g de x es igual a x al cuadrado más 10. ¿Sí? Entonces, f compuesto g de x sería el dominio de f, ¿quién es? No, ahorita, ¿sí? Estamos diciendo, ¿en dónde estamos evaluando f? En g de x. ¿G de x quién es? Entonces, ¿cómo se vería esto? Sería x al cuadrado más 10, ajá, al cuadrado. Eso es composición entre funciones, ¿ya? ¿Está claro? Ahora, otra forma de verlo es así. Supongamos que g de x, supongamos que g es la función que va desde el conjunto A hasta el conjunto B. ¿Sí? Aquí tomamos un elemento del conjunto A y nos lo relaciona a un elemento del conjunto B. Por medio de la función. Es claro, eso es lo que es una función. G es una función que va desde el conjunto A hasta el conjunto B. Ahora imagínense que tenemos f, una función que va desde el conjunto C hasta el conjunto D. Donde nosotros cogemos un X y esto nos lleva a un f de X en D. Entonces,
F compuesto G. F compuesto G, el dominio de la composición, ¿en dónde está? ¿Quién es el dominio? Es el X que nosotros escogemos, ¿ya? ¿Ese X en qué conjunto está? No. ¿Dónde está el dominio de G? ¿En qué conjunto? En A, ¿ya? Está en A. ¿Sí? Entonces nosotros escogemos una. Ahora, ese X que nosotros escogimos en ¿cómo se llama? En G, nos lleva a B y se vuelve el dominio de F, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y el contradominio de F en qué conjunto está? En D. O sea que esta es una función que nos lleva desde A hasta D por medio de la composición. F compuesto G de X. Eso es a lo que nos referimos con composición, ¿sí? El contradominio de una función pasa a ser el dominio de la función, el contradominio de la función G pasa a ser el dominio de la función X, ¿ya? Entonces, regresemos a la demostración. Si nosotros queremos encontrar f' de x, por definición eso es igual al límite de cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x, menos f de x, todo eso dividido delta de x. ¿Está bien eso? Es nuestra definición de derivada. Ahora, ¿quién es f de x más delta de x? Sería evaluar esta función en x más delta de x. Entonces nos queda f evaluado en g de x más delta de x, ¿sí? Menos f evaluado en g de x, todo eso dividido delta de x. ¿Está bien eso? Bueno, entonces aquí es donde viene el truquito, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahorita es, ahora, ¿está claro este pedazo de aquí? ¿Sí? Entonces, hagamos esto. Lo que vamos a hacer ahora para poder demostrar, o para poder dar por lo menos la parte de la demostración, es que vamos a agarrar esto que está acá, y si se dan cuenta, lo que necesitamos es que la f de g de x más delta de x menos f de g de x, ahora sí, nos quede dividido el cambio que hay en la función g. ¿Sí? ¿Lo ven? Para que esto sea la derivada. Entonces, vamos a agarrar esto como f de g de x más delta de x menos f de g de x, todo esto dividido delta de x, y lo vamos a multiplicar por ¿cómo sería el cambio en la función g? Sería g de x más delta de x menos g de x. Eso es lo que cambia la función g, ¿sí? Ahora, y lo vamos a dividir dentro de g de x más delta de x menos g de x. ¿Está bien eso o no? O sea que este límite lo estamos multiplicando por este 1, ¿verdad? ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? Para que dense cuenta que el dominio de f es g, ¿sí? ¿Ya? Y el delta del dominio sería el cambio en g, y el cambio en g sería a donde llegamos al corrernos delta de x menos en lo que estábamos en g de x. ¿Es claro eso o no?
¿Sí? ¿Qué es el cambio en G? Entonces ahora vamos a arreglar esto. Vamos a escribirlo como. Voy a dividir este dentro de este, ¿así? Y este dentro de este. Y voy a sacar el límite, voy a hacer la multiplicación de los límites. ¿Sí? Eso me va a quedar. El límite de cuando delta de x tiende a 0 de f de g de x más delta de x menos f de g de x, todo eso dividido g de x más delta de x menos g de x. Ahí lo que estoy haciendo es agarrando este que está aquí y lo estoy dividiendo dentro de este que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya? Entonces me queda este dividido este y estoy calculando el límite. Y ahora voy a hacer el límite de el delta de x, así, que divide a el g de x más delta de x, y vamos a meter el límite de la multiplicación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces nos quedaría el límite de cuando delta de x tiende a 0. ¿Qué es lo que nos queda arriba? Nos quedaría g de x más delta de x menos g de x. G de x más delta de x menos g de x. ¿Y qué divide a esto? El delta de x. ¿Ya? Entonces, si hacemos, solo para verlo, ¿sí? Si hacemos u igual a g de x, ¿ya? Dense cuenta que esto es f de u más delta de x, ¿ya? O sea, este es el cambio, o sea, ¿cómo se los hago ver? Déjenme pensar. Aquí está lo que cambia el contradominio de f, ¿sí? Es el cambio en el dominio de f, ¿sí? ¿Ya? Y abajo está dividido. No, este es el cambio en el contradominio de f, y esto que está aquí es el cambio en el dominio de f, ¿verdad? ¿Ya? Y nosotros tenemos que la derivada de la función, ¿verdad? ¿Sí? Es igual al cambio en el contradominio dividido el cambio en el dominio. Eso para nosotros es y', ¿cierto? Entonces, miren pues, aquí está el cambio en el contradominio de f, ¿verdad? ¿Sí? Dividido el cambio en el dominio de f, ¿sí? Entonces esto es la derivada de ¿quién? Esa es la derivada de la función f que tiene dominio g de x. ¿Está bien? ¿Y esto qué sería? Sería el cambio en el contradominio de g dividido el cambio en el dominio de g. Entonces esto que está aquí es la derivada de g. ¿Verdad? Y esa es la demostración de la regla cadena, ¿sí? ¿Dudas? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Hagamos un ejemplo entonces, ¿sí? Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. Vamos a calcular la derivada de la raíz
de x al cuadrado más 10. ¿Estamos bien? Solo para que sea un poco más obvio, voy a poner que esto es f mayúscula. Entonces, ¿es esto una composición de funciones? ¿Quién es la función f? ¿Y quién es la función g? F es la raíz de x, es la que está fuera de la composición. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Y quién es g? X al cuadrado más 10. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la derivada con respecto a x de f compuesto g es igual a la derivada de f compuesto con g por la derivada de g. Así es nuestra definición de derivada, que lo podemos escribir como que es f' de g de x por g' de x. ¿Sí? ¿Quién sería f de prima? F'. Sería, esto es como que es x a la 1 medio, ¿sí? Sería 1 medio de x a la 1 medio menos 1 menos 1 medio. ¿Está bien? Todavía no hemos demostrado de que eso es cierto, pero tomémoslo como que es cierto. ¿Y quién sería g' de x? Sería 2x. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos la derivada con respecto a x de la raíz de x al cuadrado más 10, eso va a ser igual a la derivada de f, que es 1 medio, ¿sí? De, en lugar de x, ¿quién es el dominio de f? Es g, ¿sí? Entonces copiamos lo de adentro, x más 10 a la menos 1 medio, ¿sí? Multiplicado por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de g? Es 2x. ¿Está claro? Ahora, simplificamos y nos damos cuenta que se puede ir. Este 1 medio se va con este 2, ahora sí. Y nos quedaría que f' de x es igual a x al cuadrado más 10 a la 1 medio, lo podemos escribir como la raíz cuadrada en el denominador, ¿sí? Nos quedaría x dividido la raíz de x al cuadrado más 10, ¿sí? ¿Ya? Y ahí está la derivada, usando regla de la cadena. ¿Está claro? ¿Sí? Vamos a hacer otro. Ejemplo número 2. Ejemplo número 2. ¿Todavía están copiando? Mejor deberían de copiar hasta que miren el video, ¿sí? Más fácil. Ahorita mejor entiendan. Sería ejemplo número 2. Pongan inciso A. Inciso A. Vamos a decir que y es igual a el seno de x al cuadrado, ¿sí?
Y B es el seno de el seno al cuadrado de x. ¿Eh? Eso es y. Vamos a hacer esos dos. Aquí hay dos diferencias entre A y B. ¿Cuál es la diferencia? En el inciso A, ¿verdad? ¿Sí? El que está al cuadrado es x, ¿ya? Y en el inciso B, ¿quién está al cuadrado? El seno, ¿sí? Esto nosotros lo tenemos, o sea, se escribe así, pero nosotros lo tenemos que entender como que es y igual a el seno de x elevado al cuadrado, ¿sí? Por notación, esto lo vamos a poner el cuadrado aquí en donde está la palabra seno, ¿sí? Pero tenemos que entenderlo como eso. Ahora, ¿quién está dentro de la composición aquí? El x al cuadrado. Y fuera de la composición sería el seno de x, ¿verdad? Entonces, así nos damos cuenta que esto se hace por regla de la cadena. Sería la derivada sería la derivada del que está fuera de la composición. ¿Quién está fuera de la composición? El seno. ¿Y la derivada del seno? Coseno. Entonces, ¿qué haría el coseno de quién? De x al cuadrado, ¿sí? Copiamos lo que está dentro de la composición. Y ahora derivamos lo que está dentro de la composición. ¿Quién está dentro? ¿Y cuál es la? Bueno, adentro está x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro? 2x. Y ahí está la derivada, ¿sí? Ahora hagamos el inciso B. ¿Quién está fuera de la composición? X al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2. Copiamos lo de adentro, ¿verdad? Aquí restamos 1, por eso queda 2x, pero x es el seno, ¿verdad? ¿Sí? Por la derivada del de adentro. ¿Qué es la derivada del de adentro? El coseno de x, ¿verdad? Y ahí está la derivada, ¿sí? La derivada del inciso B sería y' es igual a 2 por el seno de x por el coseno de x, ¿sí? ¿Está claro? Sí, es. Derivamos el que está afuera, copiamos el que está adentro, ¿verdad? ¿Sí? Y después derivamos el que está adentro. Así nos vamos. ¿Está claro el inciso A y el inciso B? ¿Sí? Ejemplo número 3. ¿Sí? Ejemplo número 3. Vamos a decir que f de x es igual a x a la 5 más 30 elevado a la 99. ¿Está bien? Estoy poniendo elevado a la 99 para quitar la tentación de expander el binomio, ¿sí? ¿Ya? ¿Por qué no podríamos expandir el binomio? Porque no terminamos hoy, terminamos otro día, ¿sí? ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es hacer la regla de la cadena, ¿sí? ¿Ya? ¿Quién es la función que está afuera de la composición? X elevado a la 99, ¿sí? ¿Ya? Y la que está dentro, X a la quinta más 30. Entonces, si queremos derivar F, ¿verdad? ¿Sí? Sería la derivada del que está afuera. ¿Cuál sería? Bajamos el 99, copiamos el paréntesis, ¿sí? Y le restamos al 99 1, nos queda 98. Por la derivada de lo que está adentro, que sería, bajamos el exponente a la cuarta, ¿ah? Por la derivada de 30, que es 0. Y ahí está la derivada. Ajá, por 1. Si hubiera sido X, la derivada. O sea, aquí es derivada.
¿Está bien? Hagamos otro ejemplo. Ejemplo número 4. Ejemplo número 4. Vamos a ver, f de x es igual a 1 sobre la raíz de x al cuadrado más x. ¿Estamos bien? ¿Cómo hacemos este? ¿Hermano? Esto está elevado a la 1 medio. Para subirlo al numerador, menos 1 medio. O sea que esto lo podemos escribir como que es x al cuadrado más x elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? ¿Ya? Está bien. Ahí no estamos derivando, solo lo estamos escribiendo de otra forma. ¿Sí? Ahora, ¿quién sería la derivada? Más x, ajá. Menos 1 medio, menos 1. Menos 3 medios por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 1. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Y ahora, ¿lo podemos dejar ahí o lo podemos escribir como menos 2x menos 1? Y en el denominador nos queda un 2 por la raíz cuadrada de x al cuadrado más x elevado a la 3. Y eso es la derivada. Sí, es como es la raíz de lo de adentro elevado al cubo, eso es 3 medios. ¿Está claro? Ejemplo número 5. ¿Sí? Vamos a hacer derivar y igual a e elevado a la seno de x. ¿Sí? Ese como inciso A. Y como inciso B vamos a derivar y igual al seno de e a la x. ¿Quién es la función que está fuera de la composición? Ese no está fuera de la composición, ese está adentro de la composición, ¿sí? E elevado a la x, porque el dominio de E es el seno de x, ¿ya? ¿Lo ven? Y la función seno de x es la que está dentro de la composición. Entonces nos quedaría aquí que y' es. ¿Cuál es la derivada de e a la x? E a la x. O sea que aquí nos quedaría e elevado a la seno de x por la derivada del que está dentro de la composición. ¿Quién está dentro de la composición? El seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? El coseno de x. Y ahí está nuestra derivada. ¿Ya? Es claro. Cuando nosotros tenemos e por alguna razón, pensamos justamente lo que ustedes me dijeron, ¿sí? De que la que está fuera de la composición es e y la que está dentro es el seno, ¿sí? Por alguna razón. Pero en ese caso, si la que está fuera de la composición es el seno, se vería como el caso B que tenemos aquí, o sea, como el ejercicio B. Ahí el que está
fuera de la composición, ahora sí, es el seno. Y la que está dentro es e a la x. Entonces sería y', ¿quién es? La derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Entonces, ¿qué haría? ¿El coseno de quién? De e a la x. Por la derivada del de adentro. ¿Cuál es la derivada del de adentro? E a la x. ¿Está bien? ¿Qué mal? Bueno, esto está dentro. Esto que está aquí no puedes poner a multiplicar esto que está acá, ¿sí? ¿Ya? Porque esto es el coseno aplicado a e a la x y esto solo es e a la x, ¿sí? No se puede. Miremos esto, ¿sí? Vamos a demostrar que la derivada con respecto a x de a elevado a la x es igual a elevado a la x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a demostrar que eso es cierto. ¿Se recuerdan que nosotros demostramos solo el caso donde era e elevado a la x? ¿Ya? Porque si no tendríamos que haber calculado a qué límite que teníamos de donde nos quedó que e estaba definido como ese límite, ¿sí? Entonces, para hacer esto, vamos a decir que a elevado a la x se puede escribir como el logaritmo natural de e elevado a la ax. ¿Quiero ver? ¿Está bien eso o no? Miremos esto. Nosotros sabemos por definición que el logaritmo natural de e es 1, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien? Eso es porque el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial e. ¿Ya? También sabemos que el logaritmo natural de a elevado a la b, ¿quién es? Es b por el logaritmo natural de a. ¿Ya? Entonces, si yo tengo escrito esto de esta forma, quiere decir que e está elevado a la ax, ¿ya? O sea que ax baja, o sea, sale el logaritmo porque es el exponente de e, y nos queda solo el logaritmo natural de e, y el logaritmo natural de e, ¿quién es? Entonces nos queda a la x otra vez, o sea, que esto lo puedo escribir de esta forma, ¿no? Usando estas propiedades que están acá. Ahora, va. Eso es lo que quiero que miren ahorita. Otra forma en que lo podemos escribir sería también podemos escribir que a la x es igual a e a la logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Está bien? Y todo eso elevado a la x, ¿sí? ¿Está bien eso o no? Ahora, eso viene de que e elevado a la logaritmo natural de x es igual a x. ¿Ya? E elevado a la logaritmo natural de x es igual a x. Entonces, e elevado a la logaritmo natural de a, ¿quién es? Es a, ¿sí? ¿Ya? E elevado al logaritmo natural de a es a por esto que está aquí, ¿sí?
¿Ya? Y después tenemos entonces a elevado a la x, ¿sí? ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Y esto lo podemos escribir como e a la x por el logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si tenemos a elevado a la b, todo eso, elevado a la c, eso es igual a la b por c, ¿sí? Por propiedades de exponentes, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si yo quiero la derivada con respecto a x de a elevado a la x, yo puedo derivar con respecto a x también e a la x por el logaritmo natural de a, ¿sí? Ahora, la derivada de e elevado a la x por el logaritmo natural de a, ¿quién es? Sería e, que es la, dense cuenta que es por una regla de la cadena, ¿sí? E es la que está afuera, ¿sí? Y la que está dentro de la composición es x por el logaritmo natural de a. Entonces derivamos e, que sería e a el exponente, que es x por el logaritmo natural de a, por la derivada de el exponente, que es la derivada de x por el logaritmo natural de a, ¿quién es? Solo es el logaritmo natural de a. Recuerden que el logaritmo natural de a es una constante. Y la derivada de x es 1, entonces nos queda solo el logaritmo natural de a. ¿Sí está claro eso o no? Miren pues, la derivada con respecto a x de x por el logaritmo natural de a, ¿sí? El logaritmo natural de a, ¿qué es? Es un número, ¿sí? ¿Ya? Es un número. Ustedes ponen en la calculadora el logaritmo natural de un número, da un número, ¿sí? ¿Ya? Entonces eso quiere decir que sale de la derivada, ¿verdad? De los que el logaritmo natural de a por la derivada con respecto a x de x. Y la derivada con respecto a x de x, ¿quién es? 1 y 1 por el logaritmo natural de a. Logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Ya? Entonces nos queda la derivada del de afuera, es la misma, ¿sí? Y la derivada del de adentro es el logaritmo natural de a. Pero e a la x por el logaritmo natural de a es a la x, ¿sí? Entonces ahí nos queda a la x por el logaritmo natural de a, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está claro esto? Este teorema lo vamos a estar usando también, ¿sí? Y después lo vamos a demostrar de otra forma. Para eso hagamos un ejemplo con esto. Sería ejemplo número ¿qué? Sería ejemplo número 6. Nos dicen que y es igual a 2 elevado a la coseno de x, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿quién es la composición que está, quién es la función que está fuera de la composición? Es 2 elevado a la x, ¿sí? ¿Ya? ¿Está bien eso o no? Ahora, ¿cuál es la derivada de 2 elevado a la x? Usando esta sería 2 elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Y en lugar de x, ¿qué ponemos? Entonces nos quedaría 2 por el coseno de x por el logaritmo natural de 12. ¿Sí? Y ahora derivamos el coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Menos el seno de x. ¿Verdad? La vamos a reescribir. Esto sería y' es igual a menos el seno de x por 2 elevado a la coseno de x por el logaritmo natural de a. ¿Está claro? Es el ejemplo número 6. Ejemplo número 6. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo número 7. ¿Qué van? Sí, el logaritmo natural de 2, gracias.
Logaritmo natural de 2. Ejemplo número 7. Pongan atención a esto. Sería, vamos a decir que y es igual a el seno de el coseno de la tangente de x. ¿Está bien? ¿Cuántas funciones están compuestas ahí? Hay 3 funciones compuestas. Está la función seno compuesta con la función coseno compuesta con la función tangente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si nos piden la derivada sería, hacemos la derivada del que está afuera de la composición, o sea, la primera función. ¿Sí? ¿Quién es la primera función? La derivada del seno, el coseno. Entonces ponemos el coseno y copiamos todo. Sería el coseno de la tangente de x. Y ahora derivamos el que está adentro de la composición del seno. ¿Sí? ¿Quién está dentro del seno? El coseno es la que está en medio. ¿Sí? Recuerden que aquí estamos en f compuesto g compuesto, escribámoslo así. Realmente es el seno de x compuesto el coseno de x compuesto la tangente de x. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces ahorita ya derivamos el seno, nos toca derivar el coseno. La derivada del coseno sería menos el seno. ¿Y quién está dentro? La tangente. Ahí ya derivamos el coseno. ¿Ahora quién derivamos? La tangente. ¿Y cuál es la derivada de la tangente? Cuadrado de x. ¿Sí? Y eso lo podemos escribir como. Yo pongo estas llaves aquí para recordarme que no es el coseno menos el seno, sino es el coseno por menos el seno. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nos queda menos el coseno de el coseno de la tangente de x por el seno de la tangente de x por la secante al cuadrado de x. Y ahí está. O sea, la regla de la cadena se aplica, no importa cuántas funciones estemos componiendo. Un último ejemplo. Ejemplo número 8. ¿Hay alguna duda del ejemplo número 7? ¿No? Démosle pues. Ejemplo número 8. Vamos a hacer la derivada de y sería la función es e elevado a la secante de 3 tetas. ¿Ya? Entonces un buen chivo para, o sea, un buen truco o un buen hit o un hit que tenemos para hacer esto es escribir cómo es la composición. Por ejemplo, ¿quién es la que está al principio de la composición? La exponencial, ¿verdad? Entonces ponemos e a la x. ¿Sí? ¿Compuesto con quién? ¿Quién es la que está en medio? La secante de x. ¿Sí? ¿Y quién está compuesta con la secante? 3x. ¿Ya? ¿Está claro? Si podemos escribir esto, la podemos derivar. ¿Quién sería la derivada de e a la x? E a la x. Entonces escribimos y'
es igual a e a la x, que es en lugar de x ponemos la secante de 3 teta. Entonces nos quedaría e a la secante de 3 teta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente, ¿sí? Sería la secante de x por la tangente de x, pero en lugar de x, ¿qué ponemos? Entonces quedaría la secante de 3 teta por la tangente de 3 teta. Ahora por la derivada de 3x. ¿Qué es la derivada de 3x? Es 3. 3. Y ahí estamos. ¿Sí? Dense cuenta que eso lo podemos escribir como, si esto es y, así, y' es e a la x compuesto secante de x por tangente de x compuesto 3, ¿ya? Y hacemos la composición. Quiero que miren la composición aquí. Vamos a hacer la composición. Sería secante de x por tangente de x compuesto con 3, ¿ya? Entonces queda 3. No se ve así, ¿verdad? Sino es solo para darnos la idea de qué es lo que tenemos que ir haciendo, porque la composición sería la de e a la x, ¿así? Con la secante. Después, o sea, la relación se vendría más o menos e a la x compuesto por la composición esta, ¿sí? Después vendría la de la secante de x compuesto con esto, y después ya solo derivamos la última. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, ¿sí? ¿Dónde? ¿Aquí? No, yo puse x. Yo la podía poner e a la teta por la secante de teta compuesto 3 teta. ¿Qué van? Ajá, como es muda, ¿no? La variable con la que derivamos es muda. Digamos, uno último, ¿sí? Ejemplo número 9. Vamos a decir que y es el seno del seno de x. ¿Sí? Seno del seno de x. Entonces, escribamos en forma de composición. ¿Quién es la que está fuera de la composición? ¿Eso está compuesto con quién? ¿Y eso está compuesto con quién? ¿Sí? Entonces, ¿quién sería y'? La derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Y se copian la composición de estas dos, ¿sí? Que sería el seno del seno de x. ¿Ya? ¿Está bien? Y ahora la derivada de este seno, que es coseno de, y ahora copiamos este. Y ahí la derivada de este, que es el coseno de x, ¿sí? ¿Está claro? Y ahí ya lo derivamos. Es fácil, sí, es fácil. Lo que pasa es que uno se puede confundir. Como la manera de no confundirse es escribiendo la composición, ¿sí? Bueno, hagamos unos ejercicios.